Hola, buen día. Soy Gildardo Franco, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a hablar de la legislación laboral, el análisis del caso colombiano de aviación y las posibles soluciones para el sector de los trabajadores. Hechos. Colombiana de Aviación es una empresa privada que sufrió una crisis financiera durante la pandemia del 2019. Para evitar despidos masivos, propuso a sus trabajadores sindicalizados y no sindicalizados una reducción del 50% del salario durante la crisis. La reducción fue aprobada por los sindicatos y los trabajadores y el Ministerio del Trabajo. Un año después, la empresa reanudó operaciones progresivamente, reincorporando a los trabajadores y normalizando sus servicios en 10 meses. 16 meses después, la normalización de los trabajadores exige la restitución del salario completo, alegando incumplimiento del pacto del 2019. Ante la negatividad de la empresa, los trabajadores declaran huelga. Evaluación del acuerdo de reducción salarial, la importancia de analizar el acuerdo de la reducción salarial del 50% realizado en el 2009. Fue voluntario, informulado y debidamente conservado por parte de todos los trabajadores, tanto los sindicatos como los sindicalizados. Revisión del incumplimiento del acuerdo. Es necesario analizar si la empresa cumplió con las condiciones establecidas para la normalización salarial. Se debe verificar si se ha superado la crisis financiera, alegando si la empresa ha retomado sus niveles de ingresos habituales. Diálogo y negociación. Se recomienda que el sector de los trabajadores busque el diálogo y la negociación directa con la empresa para llegar a un acuerdo mutuo sobre la normalización salarial. Los trabajadores podrían negociar con la empresa para llegar a un nuevo acuerdo sobre la normalización de los salarios. La negación podría incluir o un cronograma para el aumento gradual de los salarios, un bono compensatorio por el tiempo que los trabajadores cobraron la mitad de su salario, otras medidas para compensar a los trabajadores por la reducción salarial serían los mecanismos legales. Si el diálogo no resulta fructífero, los trabajadores pueden acudir a instancias legales con el Ministerio del Trabajo o la jurisprudencia ordinaria laboral para presentar una demanda y defender sus derechos. Conceptos jurídicos relevantes. Contrato colectivo del trabajo. Es un acuerdo entre la empresa y sus trabajadores para establecer las condiciones laborales como el salario, las horas de trabajo y los beneficios. La huelga es un paro de actividades laborales que realizan los trabajadores para defender sus intereses, siendo este último recurso el que los trabajadores podrían recurrir si las otras opciones fallan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la huelga puede tener consecuencias negativas para los trabajadores, como la pérdida de ingresos y la posibilidad de ser despedidos. Es importante que la huelga se realice de manera pacífica y legal. La demanda es una acción legal que se presenta ante un juez para solucionar o solicitar que se resuelva el conflicto. Incumplimiento del contrato es el hecho de no cumplir las obligaciones que se establecen en un contrato. Posibles soluciones: restablecimiento inmediato del salario completo. Si se determina que el acuerdo de reducción del salario no fue válido o la empresa no ha cumplido con las condiciones para normalización de los trabajadores, podrían exigir el restablecimiento inmediato y su salario completo. Negociación es un nuevo acuerdo que podría negociar un nuevo acuerdo de reducción salarial por un periodo determinado con una disminución gradual del porcentaje de reducción hasta llegar a un salario completo. Algunas recomendaciones: es importante que los trabajadores se reúnan y discutan las diferentes opciones que tienen para proceder.
También es importante que los trabajadores busquen asesoría legal para que puedan tomar las mejores decisiones para defender sus intereses.